Bienvenidos defensores de la fe al sentido de la fe. ¿Qué pasaría si olvidamos las raíces que nos dieron identidad, libertad y propósito? Hoy viajaremos al siglo I, a la cuna de nuestra fe, para conocer a Santiago el Menor, obispo de Jerusalén. Este apóstol, guiado por el Espíritu Santo, forjó las primeras enseñanzas cristianas con disciplina y oración. En un mundo pagano y confuso, su vida nos pregunta: ¿estamos educando nuestras mentes y almas para honrar a Dios y cumplir nuestro propósito en la vida? ¿O las estamos entregando al caos circular? Acompáñenos a descubrir su legado eterno en el sentido de la fe. Hola a todos, bienvenidos a El Sentido de la Fe. Mi nombre es José Antonio y estoy aquí para acompañarlos en este camino de descubrimiento y crecimiento. Tal vez llegaron aquí por curiosidad o porque alguien les habló de este canal. Sea cual sea la razón, me alegra de que estén aquí. La fe es mucho más que un conjunto de creencias, es la fuerza que da sentido a nuestra vida. Pensemos en los apóstoles, quienes dejaron todo para seguir a Cristo, o en los padres de la Iglesia como San Agustín y doctores como Santo Tomás de Aquino, quienes dedicaron su vida a buscar la verdad con pasión. Recordamos a los padres del desierto que encontraron en la soledad el camino hacia Dios, o a San Ignacio de Loyola, quien transformó su vida a través del discernimiento espiritual. Santa Teresa de Jesús nos enseña que la oración es un diálogo profundo con Dios, mientras que Santa Rosa de Lima nos muestra cómo la entrega total nos acerca a la verdadera felicidad. La vida de los santos nos inspira en cada aspecto de nuestra existencia, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestras decisiones. Santa Teresa de Calcuta nos recuerda que el amor se vive en lo cotidiano, mientras San José nos enseña que el trabajo hecho con amor es una oración silenciosa. El arte de Frangélico nos invita a contemplar la belleza como reflejo de Dios, y San Juan Bosco nos muestra la importancia de guiar a otros con paciencia y alegría. No importa quiénes sean ni a qué se dediquen, lo importante es dónde ponen su corazón. Este canal es un espacio para aprender a crecer y descubrir juntos el sentido de la fe. Acompáñenme en esta aventura. Estamos en el siglo I, en Judea, una tierra bajo el yugo romano, pero viva con la fe de Israel. La educación entonces no era universal, estaba marcada por clases sociales, raza y religión. Para los judíos el aprendizaje giraba en torno a la Torá, la ley de Moisés. Los niños varones de familias acomodadas asistían a la Beit Sefer, escuela elemental, donde memorizaban las escrituras desde los 6 años. Los más talentosos avanzaban a la Beit Midrash, estudiando con rabinos. Las niñas eran relegadas al hogar y aprendían de sus madres tradiciones y virtudes domésticas. Los pobres, esclavos y gentiles, sin embargo, quedaban excluidos, atrapados en la ignorancia o en cultos paganos. El dominio romano imponía su propia cultura. El griego era la lengua del comercio y la élite. Las escuelas helenísticas, como la de Alejandría, enseñaban filosofía, retórica y mitología. Pero en Jerusalén, el Sanedrín vigilaba celosamente la pureza religiosa, viendo con recelo toda influencia extranjera. La discriminación era palpable. Los saduceos, ricos y colaboracionistas, despreciaban a los fariseos y al pueblo llano, mientras los esenios se aislaban en Qumrán buscando una vida ascética. En este contexto surge la Iglesia naciente. Los apóstoles, inspirados por Cristo, transforman la educación judía en algo nuevo, un aprendizaje centrado en la verdad divina, accesible a todos, judíos y gentiles, ricos y pobres, hombres y mujeres. Hechos 15 nos muestra el Concilio de Jerusalén, donde Santiago el Menor, como líder, guía a los fieles hacia una enseñanza universal, sostenida por la oración y el Espíritu Santo. Frente al paganismo romano y al elitismo judío, la fe cristiana exalta la mente como don de Dios, no como privilegio de clase. Este es el germen de una civilización que honra la vida, la familia y la libertad ordenada, valores que hoy el relativismo y el secularismo intentan borrar.
Santiago el Menor, conocido como el Justo, fue pilar de la iglesia primitiva, hijo de Alfeo y pariente de nuestro Señor. No debe confundirse con Santiago el Mayor, hermano de Juan. Su vida estuvo marcada por una entrega radical a Cristo. Tras la resurrección, se convirtió en el primer obispo de Jerusalén, liderando a los cristianos judeocristianos, es decir, aquellos judíos que abrazaron el Evangelio sin abandonar la ley mosaica. Su autoridad era incuestionable, incluso los fariseos lo respetaban por su piedad y rectitud. Hechos 15 lo presenta en el Concilio de Jerusalén, un momento clave. Allí, mientras Pedro y Pablo debatían si los gentiles debían circuncidarse, Santiago, con sabiduría divina, propuso una solución: no imponer cargas innecesarias, sino guiar a todos hacia la fe en Cristo. Su voz unificó a la iglesia naciente, mostrando que la verdad no discrimina razas ni clases. Murió mártir alrededor del año 62, arrojado desde el templo por los líderes judíos que no lo toleraron, ni a él ni a su testimonio. Su vida fue un sacrificio por la fe, la familia de creyentes y la patria eterna. Santiago el Menor no escribió cartas extensas como Pablo, pero su influencia en las primeras enseñanzas cristianas fue inmensa. Como obispo, supervisó la redacción de las cartas paulinas, estos textos que educaron a las comunidades cristianas dispersas. Hechos 15 revela su rol. Al respaldar a Pablo y Bernabé, aseguró que sus escritos llegaran a Antioquía, Siria y Cilicia, llevando la verdad del Evangelio más allá de Judea. Estas cartas, llenas de doctrina y exhortación, fueron las primeras lecciones de una educación cristiana universal. Su liderazgo también fomentó una catequesis viva. En Jerusalén enseñaba con el ejemplo, oración constante, ayuno y estudio de las Escrituras. Integró fe y conocimiento, mostrando que la mente, don sagrado de Dios, debe servir a la verdad eterna, no a filosofías humanas. Frente a un mundo pagano y elitista, Santiago defendió un aprendizaje accesible, centrado en los sacramentos y la vida de gracia. Su obra sentó las bases para una civilización cristiana que hoy debemos preservar contra el progresismo secular que desprecia la fe como superstición. El legado de Santiago trasciende el siglo I. Su martirio inspiró a generaciones a vivir la fe con valentía. Fortaleció la identidad cristiana al unir judíos y gentiles bajo un solo evangelio, un modelo para nuestra identidad nacional y católica. Su influencia en las cartas paulinas, pilares de la doctrina, siguen educando a la Iglesia. El catecismo reconoce este sensus fidei, la capacidad de los fieles guiados por el Espíritu Santo para discernir la verdad. Santiago lo encarnó, dejando un tesoro educativo que exalta la vida desde la concepción, la familia como iglesia doméstica y la libertad ordenada hacia Dios. Hoy, cuando el relativismo y el populismo confunden a los jóvenes, su ejemplo nos llama a recuperar una educación integral, intelectual, moral y espiritual. No es casualidad que la tradición cristiana, nacida de hombres como Santiago, haya forjado naciones fuertes, justas y piadosas. Su legado nos desafía a rechazar mitos anticatólicos y honrar nuestra herencia. Hechos 15, nuestra fuente principal, muestra que el estilo de Santiago es claro, práctico y autoritativo. Su discurso cita a Amós 9 para probar que los gentiles son parte del plan de Dios, combinado escritura y discernimiento. No busca adornos retóricos, sino claridad para educar y unir. Las cartas paulinas que respaldó, como la enviada a Antioquía, reflejan esta sobriedad, instrucciones precisas, a abstenerse de la idolatría e inmoralidad, con un tono pastoral. Su obra, aunque breve, es un cimiento doctrinal que aún resuena en la liturgia y en la catequesis. Santiago vivió una Judea convulsa entre la Pax Romana y las tensiones judías. Su apodo, el Justo, reflejaba su vida ascética. Oraba tanto que sus rodillas se endurecieron como las de un camello, según Eusebio, en Historia Eclesiástica. Murió mártir en el 62, lapidado tras ser arrojado del pináculo del templo. Su muerte no silenció su mensaje, sino que lo amplificó, mostrando que la educación cristiana no teme al sacrificio. La manera en que la fe da propósito a la vida brilló en Santiago. No era un teórico, sino un hombre de acción cuya confianza en Dios guió cada decisión. En Hechos 15 su liderazgo no buscaba poder, sino servir a la verdad. La fe viva lo impulsó a unir a la iglesia, educar a los fieles con disciplina y a proteger la vida sagrada de la comunidad cristiana. Sin sospecharlo, sus pequeñas acciones, presidir el concilio, respaldar a Pablo, se convirtieron en pilares de la civilización cristiana.
sensus fidei, esa capacidad sobrenatural de discernir el Evangelio, lo guió bajo el Espíritu Santo. Cuando habló en el concilio no improvisó, citó las Escrituras y escuchó a sus hermanos, mostrando un instinto espiritual afinado por la oración y los sacramentos. Este discernimiento evitó divisiones y dio a la Iglesia una enseñanza clara. La salvación es para todos, pero exige santidad. Su fe no era abstracta, era práctica, arraigada en la vida cotidiana, transformando el caos de su tiempo en un orden divino. Santiago vivió la fe como un patriota de la patria celestial. Su amor por Jerusalén no era solo terrenal, sino un reflejo de su anhelo por el reino de Dios. Esto lo llevó a educar a los cristianos como familia unida, no como a individuos aislados. Frente a un mundo pagano que exaltaba el placer y el poder, él defendió la libertad ordenada por la moral y el trabajo noble de evangelizar. Su vida nos enseña que la fe, cuando es auténtica, fortalece el Estado al nutrir familias virtuosas y ciudadanos comprometidos con el bien común. Hoy, el sensus fidei de Santiago nos interpela. En un México donde el secularismo y el populismo, estas corrientes que disfrazan la decadencia como progreso, amenazan nuestra identidad. Su ejemplo nos llama a restaurar la formación espiritual. Él no sabía que su obediencia al Espíritu Santo forjaría siglos de cultura cristiana, pero lo hizo porque vivía su fe con orgullo. Jóvenes, esta es la lección. La educación cristiana sostenida por la oración y los sacramentos no solo salva almas, sino que construye naciones. Queridos jóvenes, Santiago el Menor nos habla hoy. En un mundo que les ofrece relativismo y confusión, su vida muestra que la fe da sentido a todo: estudios, familia, patria. Como él, ustedes pueden usar sus mentes, don de Dios, para buscar la verdad, no las modas pasajeras. Su ejemplo de oración y disciplina les enseña que la educación cristiana no es solo conocimiento, sino santidad. Frente a ideologías que atacan la vida y la familia, Santiago les dice: sean valientes, vivan su fe con orgullo. Este es el legado que quiero dejar a mi hija y a ustedes, una identidad católica fuerte, capaz de transformar México. Levántense, generación de líderes católicos, oren como Santiago, estudien las Escrituras, acudan a los sacramentos, rechacen el secularismo que desprecia nuestra herencia y el populismo que promete todo sin Dios. Formen sus conciencias con la verdad del Evangelio, no con discursos vacíos. Pregúntense: ¿cómo puedo honrar a mi familia y a mi patria con mi vida? Empiecen hoy, lean Hechos 15, recen el Padre Nuestro por México. Hablen de su fe con sus amigos, sean la luz en la oscuridad, como Santiago lo fue en Jerusalén. El sentido de la fe les dará las herramientas. Ahora, tómenlas. Santiago el Menor nos dejó un tesoro, una educación cristiana que exalta la vida, fortalece la familia y defiende la libertad ordenada. Su fe transformó el mundo sin que él lo imaginara, y hoy nos invita a hacer lo mismo. Jóvenes, la patria y la Iglesia los necesitan. Que su sentido de la fe despierte, guiado por el Espíritu Santo, para restaurar nuestra identidad católica. Suscríbanse al Sentido de la Fe, compartan este video y sigamos construyendo un México fiel a Dios. Hasta la próxima. Que Jesucristo, Santiago y la Virgen de Guadalupe nos bendiga. ¡Viva Cristo Rey! El sentido de la fe. Bienvenidos a este primer apartado para abundar más sobre la vida de Santiago el Menor. La Iglesia Católica, en su sabiduría, guiada por el Espíritu Santo, ha sostenido tradicionalmente que Santiago el Menor, llamado el Justo, es el autor de la Epístola de Santiago en el Nuevo Testamento. Esta atribución no es un capricho, sino el reflejo del sensus fidei que ha resonado en la tradición desde los primeros siglos. Padres de la Iglesia como Orígenes y Eusebio lo identifican como el obispo de Jerusalén y el pariente de Cristo, cuya autoridad apostólica lo califica para escribir una carta inspirada. El Concilio de Trento, en su decreto sobre el canon, confirmó la canonicidad de esta epístola, reafirmada luego por el Catecismo, que lista los 27 libros del Nuevo Testamento, sin dudar de su origen apostólico. El magisterio no basa esta certeza solo en historia, sino en la coherencia teológica. La Epístola de Santiago refleja el contexto judeocristiano del siglo I, su énfasis en la ley vivida en la fe,
encaja con el liderazgo de Santiago en el Concilio de Jerusalén, donde equilibró la tradición mosaica y la universalidad evangélica. Su estilo directo y pastoral, lleno de exhortaciones prácticas, coincide con su fama el justo, un hombre de piedad y acción. Documentos como Dei Verbum nos subrayan que la tradición junto a la escritura transmiten la verdad divina, y la aceptación unánime de esta carta por la Iglesia primitiva refuerza su autenticidad. Frente a dudas modernas que sugieren un autor anónimo a posterior, la Iglesia responde con su memoria viva. San Jerónimo, en De Viris Illustribus, defiende su autoría, y el Concilio de Cartago en el año 397 la incluyó en el canon. Este peso magisterial no es negociable. Rechazar a Santiago como autor es cuestionar la autoridad de la Iglesia para discernir la palabra de Dios. Así, la tradición católica nos lega una certeza. Santiago el Menor, apóstol y mártir, escribió esta joya del Nuevo Testamento para educar a los fieles en la fe viva. Segundo apartado. La epístola de Santiago proclama una verdad eterna. La fe sin obras es una fe muerta. Este mensaje, inspirado por el Espíritu Santo, destroza el error de quienes separan fe y obras en la salvación, como Martín Lutero y sus seguidores. Lutero, en su afán de exaltar la sola fe, llamó a esta carta epístola de paja y quiso sacarla del canon, alegando que contradecía a Pablo Romanos 3:28. Pero esta acusación es una distorsión. Pablo condena las obras de la ley mosaicas sin fe, mientras Santiago exige una fe activa que se manifiesta en la caridad y la justicia. El catecismo lo confirma. La fe, don de Dios, debe cooperar con las obras para alcanzar la salvación. Lutero y los reformadores, cegados por su rebelión, ignoraron el contexto. Santiago escribe a cristianos tentados por la tibieza. Sean hacedores de la palabra, no solo oidores, Santiago 1:22, mostrando que la fe sin frutos es estéril. ¿Qué dice a quienes lo niegan? Muéstrame tu fe sin obras, y yo por mis obras te demostraré mi fe. Santiago 2:18. Este desafío expone la incoherencia protestante. Una fe abstracta, sin amor ni sacrificio, no salva. La Iglesia en Trento anatemizó la idea de que la sola fe basta, citando a Santiago como prueba irrefutable. Frente a esto, los intentos de Calvino y otros de reinterpretar la carta como ética y no soteriológica fracasan. Santiago no separa moral de salvación. La fe viva perfeccionó a Abraham cuando uniendo creencia y obediencia. Hoy, cuando el relativismo secular y el populismo prometen salvación sin esfuerzo, la voz de Santiago resuena. La vida cristiana exige oración, sacramentos y obras de misericordia. Lutero quiso mutilar el canon, pero la Iglesia, custodia de la verdad, lo preservó. No caigan en herejías. La fe y las obras juntas son el camino a la patria celestial. Tercera parte. ¿Por qué Roma y no Jerusalén? Es la sede de la Iglesia Universal. Santiago el Menor, como obispo de Jerusalén, lideró la Iglesia Madre en el siglo I, pero la providencia divina señaló a Roma como centro eterno. La tradición católica, desde San Ireneo, contra las herejías 3.2, afirma que Pedro, príncipe de los apóstoles, estableció su cátedra en Roma, no en Jerusalén. Cristo le dio las llaves del reino, Mateo 16, 18, 19, y su martirio en Roma, junto al de Pablo, selló esta ciudad como sede apostólica. El Catecismo, numeral 882, lo ratifica. El Papa, sucesor de Pedro, gobierna desde la Iglesia en Roma. También pueden visitar el primer capítulo de esta serie, donde hablo de Pedro y doy bastantes argumentos sobre el primado de Pedro. Jerusalén, aunque sagrada, perdió su primacía. Hechos 15 muestra a Santiago liderado localmente, pero bajo la autoridad de Pedro, quien habló primero. Tras la destrucción del templo, Jerusalén quedó en ruinas, mientras Roma, capital del imperio, se convirtió en el crisol donde el cristianismo conquistó el mundo pagano. Eusebio, en Historia Eclesiástica, narra cómo los cristianos huyeron de Jerusalén, confirmando que su rol era temporal. Roma, en cambio, ofreció estabilidad y universalidad, reflejando la misión de la Iglesia: ir a todas las naciones. El Sensus Fidei de los fieles lo reconoció pronto. Clemente de Roma, en su carta a los Corintios, ejerció autoridad desde Roma, no desde Jerusalén.
ni desde Antioquía. Los concilios ecuménicos convocados por sucesores de Pedro consolidaron esta primacía. Frente a quienes idealizan a Jerusalén por nostalgia, la Iglesia responde con hechos. Roma es la roca histórica y espiritual donde Pedro y sus sucesores guían al pueblo de Dios. Santiago sirvió a la Iglesia naciente, pero su diócesis no podía abarcar la universalidad que Roma, por designio divino, asumió. Hoy, cuando ideologías secularistas atacan la autoridad papal, recordemos, Roma no es un accidente, es el corazón de una iglesia que desde Pedro protege la fe, la familia y la libertad ordenada. Valores que Santiago defendió en su tiempo. Su legado vive, pero bajo la cátedra romana. El sentido de la fe.